maestro Govirish Mireles y Malpica es licenciado en Ciencia Política y maestro en Economía y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha complementado su formación con cursos en Economía del Comportamiento, Fracturamiento Hidráulico y Estrategias de Vinculación como partes interesadas. Con más de 18 años de experiencia en el sector energético mexicano, destaca su labor en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde ocupó diversos cargos directivos como secretario técnico, director general de vinculación institucional y director general del adjunto de productividad de pozos, además de fungir como asesor de comisionado. Para presentar a nuestros panelistas, en primera instancia contamos con la presencia del maestro César Vera Méndez, vicepresidente del Consejo de Asesores de Holland House en México. Le damos la más cordial bienvenida. César Vera cuenta con una impresionante carrera de 30 años en la industria energética internacional, con un enfoque en el sector de petróleo y gas y en la innovación continua dentro de la transición energética. Su amplia experiencia abarca desde operaciones en campo hasta puestos de liderazgo ejecutivo en organizaciones de clase mundial como SLB, Schlumberger, Nabors, GE, Siemens y Naviera Integral. César tiene un MBA y una licenciatura en Ingeniería, es bilingüe con dominio del inglés y el español. Su liderazgo trasciende el ámbito corporativo, desempeñándose actualmente como vicepresidente del Consejo Asesor de Holland House en México. Ahora damos la bienvenida al señor Emmanuel Brown, consejero de Desarrollo Sostenible de la Embajada de Francia en México. Gracias. Emmanuel Brown es ingeniero del Ministerio Francés de la Transición Ecológica y se desempeña actualmente como consejero de Desarrollo Sustentable en la Embajada de Francia en México. Desde este puesto impulsa la diplomacia ambiental francesa y acompaña el diálogo con las autoridades mexicanas en temas clave como energía, economía circular, gestión del agua, protección de la biodiversidad y cambio climático. Es egresado de la Escuela Politécnica de París y de la Escuela Nacional Francesa de Ingeniería del Medio Ambiente, formación que combina con ciencias ambientales, gestión de riesgos y planificación territorial, y que le ha otorgado una sólida base técnica para el análisis y diseño de políticas de sostenibilidad. Y finalmente también contamos con la presencia de Aida Lorenzo, de la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala. Aida Lorenzo de Juárez, guatemalteca, ingeniera industrial, máster en administración de empresas, diplomado en gestión ambiental, actual gerente general de la Asociación Promotora de Combustibles Renovables de Guatemala, líder de bioenergía sostenible del equipo de campeones del Climate Champions Team, coordinadora de la comunidad práctica de bioenergía a nivel Latinoamérica de la plataforma regional Let's LAC. Además es la coordinadora del grupo de mitigación e inventario de gases de efecto invernadero del Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático y representante ante el Consejo Nacional de Cambio Climático, consultor internacional con más de 20 años de experiencia en consultoría en energías renovables, bioenergía, biocombustibles, gestión ambiental y cambio climático. Les damos la más cordial bienvenida y arrancamos con el panel. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un honor estar aquí con grandes expertos en el sector energético, y ahora no solamente de México, sino también de otras partes del mundo. Muchas gracias a César por estar aquí, a Ida, y también a Emanuel por acompañarnos. Siempre es un gusto tener grandes expertos aquí que puedan compartir sus experiencias y lecciones aprendidas. Un poquito la dinámica de lo que es el panel, les quiero platicar para que los que estén aquí no entiendan. Vamos a dar un espacio de 5 minutos a cada uno para que puedan presentarse, y después de eso vamos a comenzar con preguntas puntuales para cada uno, para que puedan precisamente compartir sus conocimientos, sus experiencias y sobre todo algunas lecciones aprendidas de lo que han visto tanto en Guatemala como en Francia como en Países Bajos, para que precisamente México pueda tomar este tipo de referencias y podamos implementar los proyectos que queremos. Entonces le paso ahorita el micrófono a César para que se presente. Gracias, Guris. Un placer estar con todos ustedes aquí. Me encanta ver a la juventud en primera fila. Bienvenidos. Son ustedes y representan el futuro de México. Y cuando hablo de futuro, es el futuro inmediato. Recuerden que cada acción que hacemos en el presente proyecta el futuro que seguiremos viviendo. Entonces, trabajen hoy, sean intencionales en lo que hacen, porque el futuro es justamente lo que ya están viviendo. Me siento muy honrado de estar acá. César Vera. Vengo con dos
dos posiciones, en este momento representando a la Cámara Holandesa de Comercio en México como vicepresidente del Consejo, y por la tarde tengo también una charla magistral, que muchas gracias por haberme permitido ello, respecto a FuelTrax, que es un sistema de control, de monitoreo electrónico de combustible. Y bueno, creo que ya dieron mi semblanza, no puedo más que agregar el honor de estar en esta reunión. Aida, por favor, ¿nos puedes presentar? Bueno, muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias a la Secretaría por la invitación. Es para mí un gusto estar acá. Justo hace una semana estaba en la COP en Brasil. Trabajo mucho lo que es el tema de cambio climático y sobre todo el tema de bioenergía. Realmente me gusta mucho dar clases también a nosotros en Guatemala decimos los patojos, ¿no? O sea, decimos patojos en Guatemala, los muchachos. Y realmente creo que tenemos que actuar ya. Esta COP que fue la semana pasada nos llama a la acción. Y creo que este tipo de foros es muy importante para que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, es un gusto para mí estar acá y quedo siempre a las órdenes. Por favor, Emanuel. Sí, muchas gracias y buenos días a la Embajada de Francia a participar, ¿no?, en ese congreso. Vamos a verlo más adelante, que el eje de la energía, de la transición energética, es un tema importante de cooperación entre Francia y México desde hace varios años. Sí. Y también con Tamaulipas, pues Sí. tenemos un experto técnico dos, que está dos. acá en la sala, Samuel, que trabaja para Sí. el gobierno de Tamaulipas. Y bueno, Francia creo que tiene un papel importante en ese tema de energía, de tomar en cuenta justamente el cambio climático en sus impactos, ¿no?, especialmente desde el Acuerdo de París, que se celebró hace 10 años, y vemos que el camino sigue complicado. Y creo que es muy interesante ver justamente a un nivel territorial cómo se puede poner en marcha la transición energética y todo que embarca, ¿no? Así que felicidades para la organización de este congreso. Muchas gracias, Emanuel. Comenzamos, que tienes tú el micrófono para la primera pregunta. Francia es un actor clave en la financiación del desarrollo. ¿Qué nos puedes compartir de los mecanismos de financiamiento y cómo están implementando sus proyectos en energías renovables? Sí. Sí. 2. Sí, 2. Y Francia también aporta a distintos fondos o organismos como el Banco Mundial, como el Fondo Mundial, y también el Fondo Verde para el Clima, que es una herramienta importante más para la adaptación, ¿no?, pero también para temas como electromovilidad o temas como soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, ahora bien, para el tema más específico de la transición energética, como lo decía en mis palabras de introducción, Francia tiene un compromiso muy fuerte, muy estructural, muy duradero con México desde hace ya casi 15 años. Pues desde el año 2011, la Agencia Francesa de Desarrollo, que es un poco nuestra herramienta clave en eso, ha otorgado 5 préstamos a la Comisión Federal de Electricidad para un monto total de casi 1.000 millones de euros, o sea y no es poco, para acompañar a CFE a modernizar plantas hidroeléctricas, plantas geotérmicas, también mejorar la eficiencia de plantas de ciclo combinado,
trabajar en el tema de reducir las pérdidas en las redes de transmisión. Y algo interesante que más allá de sus préstamos es que vienen acompañados de un apoyo técnico. ¿Y quién brinda ese apoyo técnico? Pues lo brinda EDF, o sea, Electricidad de Francia, RTE, que es la red de transporte de electricidad en Francia, que son finalmente nuestras estrellas, ¿no? Nuestros mejores actores, a nivel, no solo a nivel francés, pero que también son de referencias mundiales. Y involucrar a esos socios creo que permite una transferencia técnica de conocimiento profunda y duradera, y creo que también crea lazos, ¿no? entre las administraciones y los expertos de ambos países. Y ahora pues la AFD está trabajando en un préstamo que sería el sexto, el CF6, y esta vez la idea sería hacerlo en un formato europeo, junto con la BID y con la KfW alemana. Y lo interesante de eso es que permite a la vez conyugar finalmente la experiencia francesa con más recursos que vienen de otros países y de nivel europeo, ¿no? La AFD también interviene en el ámbito financiero con líneas de crédito verde para Nafin, para Bancomext, para Banobras, y estas líneas permiten financiar también proyectos de renovables, proyectos de eficiencia energética, infraestructura sostenible, y también vienen acompañados de asistencia técnica, ¿no? Bueno, y otras herramientas que tenemos son para el ámbito privado. Tenemos dos ejes, dos mecanismos, digamos. Primero es Proparco, que es como la filial de la AFD justamente para el sector privado, que puede financiar proyectos con condiciones preferenciales, siempre y cuando estén alineadas con el mandato de la AFD, pero obviamente que la generación de energía renovable o las redes de transmisión, eso entra muy bien en el mandato de la AFD, hasta está en el corazón del mandato de la AFD. Y el segundo mecanismo es el BPI France, el Banco Público de Inversión de Francia, que también puede financiar ese tipo de proyecto, mientras tenga un vínculo empresarial con Francia. La idea es justamente alinear los dos países, hacerlos trabajar juntos. Puede ser en tema de transferencia tecnológica, puede ser en tema de coinversión, puede ser en tema de cadenas de valor franco-mexicanas. Y bueno, lo último, creo que ya tengo que terminar, por ser la señal. No es señal de eso. Bueno, creo que las mismas empresas francesas, europeas, también están interesadas en invertir, ¿no?, en el país. Sabemos que México tiene mucho potencial, y ahora, bueno, para poder invertir necesitan un marco estable, claro y seguro. Creo que hemos de recordar que muchas empresas han sufrido, han tenido proyectos que se han parado en el pasado y están ahora muy prudentes. Entonces hay un tema de confianza, ¿no?, que se tiene que restaurar, y eso toma siempre tiempo, ¿no? Bueno, creo que en pocas palabras, Francia está lista con distintas herramientas claves para acompañar a México. Creo que Francia y México comparten el mismo objetivo, el mismo propósito, que es una transición energética justa, humanista, inteligente y resiliente. Y bueno, mientras vamos en ese camino, creo que Francia siempre será un socio confiable y dinámico al lado de México. Muchas gracias, Manuel. Le paso la pregunta a Aida. En México estamos buscando un balance entre la soberanía energética y la necesidad de una transición rápida hacia las energías renovables. ¿Qué lecciones nos podría platicar del Centroamérica? Claro, yo creo que es algo bien importante. Le decía acá a mis colegas que es muy importante partir del desarrollo de las políticas públicas. Voy a hablar un poquito de la parte centroamericana, pero también latinoamericana, y también una breve reflexión que cuando hablamos de energía no únicamente pensemos en energía eléctrica. Justamente pensamos en energía, pensamos en luz, pero realmente necesitamos energía para movernos, para cocinar, para todo lo que es el sector transporte, pero también para todo lo que es la industria, ¿no? Entonces realmente es muy importante enfocarse en la canasta energética de un país, ¿ya? Yo creo que, por ejemplo, México tiene muchísima experiencia en torno a las empresas estatales, lo cual ha ido avanzando, pero también la región latinoamericana y centroamericana
tiene mucha experiencia también en la generación de energía eléctrica privada. En el caso de Guatemala tenemos un mercado energético eléctrico privado en donde ha funcionado muy bien, normativas claras a largo plazo, licitaciones que se han dado por años para garantizar las inversiones de las personas, de las empresas, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante enfocarse en la parte de transición energética justa. Entiendo que México tiene una matriz energética eléctrica basada en combustibles fósiles. Creo que pasarnos a la energía renovable lleva tiempo, no es de un día para otro. Creo que todos los que estamos acá vamos a morir definitivamente viendo el petróleo, va a seguir el petróleo. Nuestra matriz energética a nivel mundial, más del 80% viene de combustibles fósiles. Pero también tenemos que voltear a verlas a la parte renovable. Y esa renovable no va a crecer si no hay un desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y ahora, como también se ve la parte energética con la parte de cambio climático, entiendo que también México tiene una meta alta de cumplimiento de reducción de emisiones, ¿no? En donde el consumo de combustibles fósiles representa básicamente más del 50% de las emisiones. Entonces, hay que definir esas políticas públicas clave. Vi la NDC de ustedes, ustedes acaban de lanzar su NDC, la 3.0. 6 veces aparece la palabra biocombustibles, lo cual es positivo. Antes no. Entonces, al tema, lo que son el tema de biocombustibles, muy importante, que significa el desarrollo de la bioenergía. Muy importante desarrollar estos temas, pero con políticas claras cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, y también importante entender que los biocombustibles o la bioenergía tiene que ver con el agro. Entonces, si hablamos acá de energía, queremos desarrollar la bioenergía, tenemos que hablar con el agro también, con ambiente y con la parte de la Secretaría Energética. Entonces, yo creo que México, hay mucho que aprender de México, ¿verdad? Pero también creo que tenemos que aprender unos de otros para saber cómo vamos a ir avanzando hacia una transición justa y ordenada, ¿no? Porque no solamente se trata mañana vamos a tener tal cosa, porque realmente se tiene que ser muy ordenado y sobre todo con unas políticas públicas muy claras y reglas claras para el inversionista. Muchas gracias, Aida. Para César, Países Bajos tiene rol clave en el desarrollo de la economía del hidrógeno. ¿Cómo debería México adaptar su infraestructura portuaria y sus hubs industriales para posicionarse como un exportador potencial de hidrógeno verde hacia Europa? Ahí sí. Muy bien. La pregunta es bastante interesante, Brice. Gracias por ello. Porque cuando hablamos del papel de México, particularmente Tamaulipas, porque estamos aquí, ¿verdad? Y el potencial de la economía del hidrógeno, para mí yo podría resumirlo en que Tamaulipas podría ser el hub energético del Golfo de México. En algún momento pensé que podría ser como el Rotterdam del Golfo de México, pero por supuesto al estilo tamaulipeco, ¿no? Al estilo mexicano. ¿Y qué significa esto? Bueno, Rotterdam está construyendo un ecosistema completo en torno al hidrógeno. Los parques eólicos marinos alimentan a los electrolizadores, terminales de amoníaco, portadores orgánicos y por supuesto metanol. El almacenamiento es a gran escala, se hace abastecimiento o bunkering y hay una red interna de tuberías que conectan los clústeres industriales con los Países Bajos, pero también hacia Alemania. Es decir, es un modelo de integración profunda, donde trabajan puerto, industria y energía en una sola armonía. Es el mismo modelo que podríamos trabajar acá y que de hecho, por lo que he escuchado, es precisamente la intención. Entonces, serían 4 movimientos clave desde mi perspectiva en lo que observo del modelo neerlandés. Y el primero, pues, es definir un puerto ancla para el hidrógeno. Digamos que fuese Altamira. ¿Qué sería la intención? Que fuera el puerto de exportación de hidrógeno, capaz de manejar amoníaco verde, metanol, los portadores líquidos y eventualmente hidrógeno líquido, porque sabemos que ese es el objetivo eventual. Antes de llegar al hidrógeno es un paso, y creo que lo había mencionado Aida, es la transición, es una transición. Y lo otro, recordemos que es transición con expansión, no estamos reemplazando uno con el otro. Tenemos que vivir en un ecosistema en donde combinemos todas las energías. ¿Pero qué implica esto? Bueno, implica
reservar ese suelo portuario con intención, crear las zonas de seguridad alrededor, porque también eso se requiere, y diseñar desde un principio esas terminales con el modelo europeo, que es de momento el más avanzado en esos temas, aunque podemos inspirarnos en otros modelos. El segundo punto sería integrar esa energía renovable con los hubs industriales. Es decir, en los Países Bajos se utilizan lo que se llama el Nord H2 para conectar la eólica marina con la industria pesada. Entonces, podemos ser creadores de corredores de hidrógeno entre los parques solares y los eólicos hacia el puerto precisamente, incorporando ductos nuevos, incorporando los ductos existentes y haciendo un híbrido, de manera que alimenten a los parques industriales y se genere una demanda interna. Porque normalmente pensamos en la exportación, pero podemos también trabajar en forma interna. Si generamos una demanda interna, entonces también tenemos la capacidad después de hacer la exportación, en lugar de hacerlo al revés. O por lo menos es como se está visualizando. Un tercer punto sería producir el hidrógeno conforme a quien le queramos vender. En este caso, el hidrógeno tendría que tener las características que Europa está requiriendo para el hidrógeno, porque como sabemos, para todo hay especificación. Entonces, ello nos va a exigir garantías del origen, la trazabilidad, la huella de carbono y de emisiones que se utilizó en ello para poderlo llamar eventualmente hidrógeno verde, aunque podría inicialmente ser de otro color. Y por supuesto, todos los temas, incluso de logística, porque para poder llamarle algo hidrógeno verde, pero lo vas a transportar en algo con una energía que no es verde, pues en ese momento le restas el punto. Y el punto 4 sería integrar el hidrógeno a la industria local, como lo había yo mencionado, ¿no? En los Países Bajos se utiliza para descarbonizar la industria del acero, las siderúrgicas, la movilidad, los puertos. Inclusive hay un proyecto para las casas. Aquí necesitamos aire acondicionado en Tamaulipas, pero allá ellos necesitan calefacción, y entonces hay casas que han modificado para hacer un tema con hidrógeno. El problema es el volumen de hidrógeno que se requiere y que no está todavía. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si los Países Bajos piensan importar hasta un 90% del hidrógeno que requieren para hacer ese corredor, ¿por qué no podría ser Tamaulipas uno de los proveedores principales de ese hidrógeno, ¿no? Gracias, César. Ahora sí, para Emanuel. Francia tiene experiencia en energía nuclear. ¿Qué nos puedes platicar precisamente para cuál fue precisamente para determinar su matriz energética? ¿Qué lecciones precisamente que tuvieron que tomar de referencia para que nos puedas platicar aquí en México? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que cada país, ¿no?, tiene su historia energética, y para quienes no lo saben, quisiera recordar un punto importante, que Francia decidió apostar por la energía nuclear hace ya más de 50 años, ¿no?, en la década de los 70. Y bueno, el tema entonces no era el tema de mitigar el cambio climático, eso creo que apenas estaba en el panorama, ¿no?, en el debate. El tema de entonces estábamos en pleno choque petrolero, y el tema para Francia era el de la independencia energética, el de la soberanía energética, de cierta manera, de la seguridad nacional, ¿no? Y bueno, fue una apuesta a largo plazo, y de hecho que con el tiempo el sector nuclear para Francia se ha convertido justamente en un activo esencial, ¿no?, en la matriz energética, porque aporta una electricidad estable, soberana, nos ha permitido también vender electricidad a los países vecinos, y ahora es una energía muy baja en carbono, y que es muy útil, ¿no?, para en el tema de mitigar justamente de nuevo el cambio climático. Bueno, ahora, ¿cómo hacer la transición energética? Bueno, Aida ya mencionó la COP30, y creo que una lección de esta COP es que la transición energética a nivel mundial es un tema quizás mucho más complejo, ¿no?, de lo que esperábamos, porque bueno, las expectativas de Brasil, de Francia, de muchos países para esa COP eran
enormes, tremendos, y bueno, desde nuestro punto de vista, cuando vemos los resultados, nos parecen bastante limitados, tanto en el uso tanto en el tema de la reducción acelerada de la salida de los combustibles fósiles, como en el tema de financiamiento climático. Y quizás que eso refuerza una verdad bastante simple, que es que cada país, con su historia, con sus recursos, va a tener que construir su propio camino con pragmatismo, combinando el tema de la ambición climática, pero otros temas muy legítimos, que es el desarrollo y también la seguridad energética. Creo que de un lado las energías renovables hay que seguir desarrollándolas. Hay muchas tecnologías que todavía no están maduras, que se están trabajando con los ingenieros y siguen indispensables en la energía de mañana, ¿no? Pero tienen también inconvenientes, que es su variabilidad, o sea que necesitan almacenamiento, necesidad de flexibilidad de la red, o sea, hay muchos desafíos tecnológicos que se están trabajando, ¿no? Y por otro lado tenemos las energías fósiles. Ya sabemos que hay muchos recursos todavía, se siguen descubriendo recursos y tienen ventajas. No son muy caras, ofrecen una capacidad firme, pero son muy problemáticas o hasta incompatibles con los temas del cambio de los objetivos climáticos. Y bueno, entonces en este panorama las alternativas firmes y bajas en carbonos no son tan numerosas, o sea, las que son escalables, las que son maduras. También lo dice organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía o también el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ¿no? Y bueno, finalmente, cuando hablamos de nuclear y también cuando hablamos de gas, finalmente, es una pregunta muy concreta, que es cómo garantizar la estabilidad de la red mientras aumentamos las renovables. Y bueno, en Europa nos marcó mucho, ¿no?, el apagón de España hace unos meses, y también parece que es un tema un impacto de los renovables, ¿no?, una sobrecarga y la red colapsa y después es muy complicado. Bueno, en esta situación, ya, si vemos la situación de Francia, tenemos más o menos el 70% de la electricidad que viene de la electricidad nuclear. De hecho, es uno de los sistemas eléctricos más bajos en carbono del mundo y nos permite integrar crecientemente renovables. Es de hecho que históricamente, como teníamos el nuclear bajo en carbono, nos hemos atrasado en desarrollar los renovables, mientras Alemania seguía avanzando. Ahora ya estamos en otro camino. Y de hecho, que el nuclear nos da una estabilidad, o sea, el nuclear, pero también la hidroelectricidad en Francia nos asienta en eso y podemos desarrollar las renovables sin mucho problema. Ahora México tiene otro perfil, otro camino, otra historia. Creo que la presidenta Sheinbaum ha sido muy clara diciendo que ampliar el parque nuclear no era una prioridad. Muy bien, que Francia no tiene problema con esto, es una decisión soberana, respetamos, ¿no? Pero la cosa es que México ya es un país nuclear, o sea, con la central de Laguna Verde que opera desde los años 80, que aporta creo que 5% de la electricidad nacional, que no es, parece poco, pero no es poco. Y los temas futuros para una planta nuclear de esta edad van a ser la extensión de su vida, su modernización, quizás su desmantelamiento, y eso también son etapas que Francia ha pasado o está pasando, y ahí podemos intercambiar experiencias y prácticas en eso, ¿no? Y otro tema importante es que México, a contrario de Francia, tiene potencial de uranio, creo que el Servicio Geológico Mexicano lo estima a 160.000 toneladas de uranio, incluso acá en Tamaulipas. O sea que, bueno, finalmente, es decir, que viabilidad técnica para el nuclear en México hay o puede haber. Después, la viabilidad política, pues es otro tema que le pertenece al Estado mexicano y diría hasta al pueblo mexicano, ¿no? Y creo que no hay que ser dogmático porque el nuclear es un tema que está
energético que está evolucionando bastante rápido. Desde hace unos años están surgiendo nuevas tecnologías, los modular reactor, los reactores modulares avanzados, o sea, reactores más pequeños, más modulares, diseñados para integrarse a sistemas dominados por renovables. Bueno, todavía no son maduros, pero el nuclear lo tenemos que pensar a mediano o largo plazo y seguramente hasta el 2030 o 2040 sí van a ser maduros y pueden ser una muy buena solución para producir calor industrial, para producir hidrógeno con bajo huella de carbono, para apoyar a redes con intermitencia, o para abastecer zonas aisladas, etcétera. O sea, y Francia está en eso, o sea, Francia y otros países está invirtiendo en esta vía. En Francia se están estudiando una docena de proyectos, algunos en fase de precertificación como NUARD y otros que ya están menos avanzados, pero que ya están en proceso como Naera, Nucleo, Exena, Jimmy Energy, Carogena. O sea que sí, hay una dinámica que existe en eso, ¿no? Y bueno, no es la existencia de esas tecnologías que tiene que dictar, ¿no?, la decisión política, pero la decisión política tiene que ver eso también, creo. Y bueno, creo que para cerrar será eso mi mensaje. Francia no está acá para promover el nuclear en México. Lo que ofrecemos ahora es una cooperación técnica, así como lo hacemos en temas de renovables, de redes, de almacenamiento. También podemos acompañar para analizar y ser vigilante en cuanto a esas nuevas tecnologías. Y siempre recordar que desarrollar nuclear toma 8 o 10 años, o sea que no lo estamos pensando para mañana, sino para la década que viene. Y creo que hay que quedarse a nivel, ¿no?, de lo que se está desarrollando y en un mundo tan complejo, con tantos desafíos, no hay que descartar ninguna tecnología. Muchas gracias, Manuel. Para Idan, ¿qué elementos de certidumbre regulatoria buscarían las empresas guatemaltecas que desean invertir en el sector energético mexicano, aprovechando la oportunidad del nearshoring, la proximidad geográfica con Estados Unidos? Yo creo que la relación que existe entre Centroamérica y México siempre ha sido muy buena, estamos muy cerca, ¿no? O sea, estamos sobre todo Guatemala. Yo creo que aquí mi intervención la voy a separar en dos fases. La primera, cuando hablamos de energía eléctrica, es muy importante tener muy claro cuáles son las políticas a largo plazo, ¿no? Y creo que no solamente para los inversionistas extranjeros, sino que nacionales. Cuando se desarrolla, por ejemplo, yo veo el caso de europeo, de Francia, tienen muy claro cuál va a ser ese desarrollo energético, cómo se van a ir aumentando los megawatts de energía eléctrica, cómo se van a estar desarrollando la transmisión de esa energía eléctrica, cuáles van a ser las reglas del juego. Es algo que es muy importante para cualquier inversionista nacional o internacional. Eso es como que bien importante. Veo una política muy clara de la señora Presidente Sheinbaum en la parte de desarrollar las energías renovables, lo cual desde fuera lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos en las noticias, lo poco que logramos ver, vemos una visión muy clara sobre eso, ¿no? Y que tiene que ser despacio. No podemos convertir una matriz energética eléctrica con un 70% fósil, al día siguiente sea al revés. Eso no puede ser, tiene que ser conforme pase el tiempo. En el caso de Guatemala, por ejemplo, voy a citar dos temas específicos de Centroamérica. Guatemala tenemos una matriz energética 70% renovable y 30% fósil, que también en tiempo de sequía nos ha afectado por poquito quedarnos sin energía, como le pasó a España, por no tener esa energía, que va ligado con cambio climático, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver muy claramente es tener esa potencia asegurada, pero definitivamente también ver hacia dónde vamos. Entonces, por ejemplo, Costa Rica, una matriz energética 90% renovable, que igual en tiempo de sequía se queda como muy inestable, ¿no? Necesitamos los combustibles fósiles, es un hecho porque nos da mucha potencia, ¿sí? Pero eso es como que muy importante entenderlo. Entonces yo creo que va a venir inversión en el país cuando se sigan teniendo reglas claras, ¿no? En el caso de Guatemala, algo puntual, lo que me compete a mí, que el tema de bioenergía, pues Guatemala está el ingenio Pantaleón, no sé si alguien acá presente, que vino a invertir en ingenios acá justamente en Tamaulipas. Y ahí es un gran potencial que se tiene, porque a la hora de
de mezclar agro con energía, se puede producir azúcar y también se puede producir energía química, que es el tema del etanol, y energía eléctrica a través del bagazo. Que en el gobierno pasado no se pudo avanzar en ese tema, pero ¿verdad? Se ve una puerta y mucha esperanza en torno a esto, ¿no? Entonces yo creo que esas inversiones se van a hacer definitivamente cuando se tengan las políticas públicas muy claras y que no se cambien las reglas. Eso es como que es muy, muy importante. Entonces, pasando ya a la parte bioenergética, creo que eso es bien importante también, que tiene que ver con el agro, el potencial que tiene el agro para generar energía. Estamos hablando del hidrógeno también, como dice César. Yo también veo eso un gran potencial para un país como México, ¿no? Pero también, por ejemplo, para producir un hidrógeno verde se necesita energía eléctrica renovable, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar de la mano. Entonces, se tiene que ir trabajando esa política pública a través del agro también. Después, ¿cómo se va a sembrar? ¿Quién lo va a sembrar? ¿Bajo qué condiciones se va a sembrar? Si realmente va a ser esa parte, ¿qué es lo que nos va a exigir la Secretaría de Ambiente, por ejemplo? ¿Qué certificados de sostenibilidad vamos a tener que tener, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener esa visión de país, cómo se va a ir generando a la parte bioenergética. Luego viene la parte de combustibles de aviación sostenible. También México puede apostarle a esto, ¿no? Tenemos todo lo que es la biomasa residual que queda en los campos, vuelvo otra vez, que tiene que ver agro y energía, en donde también se tiene que establecer esto. Creo que la región centroamericana y México vamos un poquito atrás en esto, veo muchísimo más avance en la región del Cono Sur, toda la parte Suramérica, pues es bien, bien importante, pero yo creo que al final es eso, definir las reglas claras, a saber hacia dónde vamos y también plantearse metas alcanzables, porque podríamos decir al día siguiente vamos a tener tanto porcentaje y eso no va a pasar, y eso crea incredibilidad, o sea, realmente no es creíble, ¿no? Entonces, ponerse metas claras, concretas, por ejemplo, todos los instrumentos políticos que tenga que ver también con el tema ambiental, con el tema agro y con el tema energético, es clave para poder conseguir como que más inversiones, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias, Aida. Para César, ¿qué modelo de colaboración público-privado ha tenido éxito en Países Bajos para el desarrollo de infraestructura energética crítica y qué podría ser directamente replicable en México? Me parece súper lindo esa pregunta, me gusta mucho porque habla de un esquema de colaboración. Creo que cuando no estamos aperturados a tener una colaboración y nos sentamos en nuestra propia fuerza, nos olvidamos que somos más fuertes cuando estamos en conjunto. ¿Qué es lo que ha hecho los Países Bajos? La infraestructura energética no funciona ni como un proyecto puramente público ni como un proyecto puramente privado. Es un ecosistema de colaboración. Entonces, cada actor asume el rol donde genera más valor. Entonces, desde mi perspectiva, hay 3 oportunidades de las cuales podríamos anclarnos en México de manera similar. Primero, los consorcios públicos privados de propósito específico. Por ejemplo, en el puerto de Rotterdam hay 3 empresas, Gasunie, Vopak y HSE International, que están desarrollando una terminal de amoníaco verde, pero es bajo un modelo donde la autoridad portuaria aporta la tierra y la logística, pero el capital, la operación y la eficiencia lo aportan el sector privado. Entonces, este esquema es totalmente replicable para México. Segundo, serían las plataformas amplias. Hay una plataforma que se llama Wind and Water Works, que es una alianza nacional donde el gobierno, los puertos, la industria naval, la academia, desarrollan y coordinan los estándares, el talento, la seguridad industrial, los permisos y una visión exportadora. Entonces, en México podemos crear nuestra propia plataforma para el hidrógeno, de manera que conecte la federación, que conecte los estados costeros con sus respectivos puertos, por supuesto las universidades y esa generación de reemplazo y la investigación, y las empresas que son las que van a aportar capital, eficiencia y operación. El tercero, hay que hacer un reparto inteligente de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que en conjunto desescalar el nivel de riesgo para permitir al inversionista que haga la inversión con confianza. Entonces, ¿qué hacen en los Países Bajos?
en un principio dijeron, bueno, 0 subsidios, vamos a hacerlo de esa manera. Y se dieron cuenta de que no generó esa atracción. Entonces, nuevamente vino un apoyo público, pero solamente para generar lo que se le llama la bancabilidad de los proyectos. Entonces, la enseñanza acá que podríamos tomar de la experiencia que han tenido en los Países Bajos es que un consorcio público-privado de propósito específico no significa ausencia de apoyo público, pero sí significa visibilidad, certidumbre y mecanismos de desescalación de riesgo, de forma que haya una inversión, como decías anteriormente, de confianza. Yo creo que este sería un modelo muy interesante para atraer ese capital, esta inversión a Tamaulipas, y la retribución sea justamente ese modelo de transformación energética. Muchas gracias, César. Para Emanuel, ¿qué áreas específicas de diálogo bilateral o trilateral con la Unión Europea, México, sobre política energética deberían fortalecerse para fomentar una mayor participación de empresas francesas en la transición energética en México? Sí, bueno, ¿me escucha? Entrar a las empresas privadas y bueno, y después otros temas de justicia, digamos, energética, y todo eso está en este diálogo, en ese préstamo de la AFD, que viene también con un diálogo, y ahí se puede discutir, ¿no?, los objetivos y la manera de desarrollar, de implementar la reforma. Bueno, eso esperamos ya que pronto se va a firmar entre AFD y Hacienda, y que ya se va a poner a poder poner en marcha. Y más allá, bueno, CENER se ha acercado a nosotros en tema también de biocombustible, porque ya sabemos que hay ese, CENER, el país sabe que acá hay ese potencial en México. En Francia tenemos una experiencia interesante, creo, en tema de biocombustibles, porque hace como 10 años como que éramos los últimos de la clase en Europa, ese tema no funcionaba, y 10 años después como que somos los primeros de la clase, tenemos más de 600 puntos de inyección a la red, se ha desarrollado, y todo eso se ha hecho gracias a evoluciones reglamentarias que han permitido desarrollar el modelo. Y bueno, México ve eso y dice, bueno, sí, y nosotros también, y ya se han hecho visitas de estudio, y podemos acompañar a México en ese tema de desarrollar la biomasa, el biogás, que es, creo, una de las fuentes de energía renovable más interesante, porque finalmente no necesita metales raros, o sea, puede ser bastante eficiente, más allá de la energía, sino
el tema de los recursos que se necesitan. Pero lo que decimos ahora es que en vez de hacer una declaración de intención, un acuerdo sobre el solo tema del biogás, hagámoslo más ampliamente en el tema de la transición energética. Bueno, queríamos que se firme cuando vino el presidente Macron hace un par de semanas. No se ha podido, pero hemos pensado mucho en el convenio con CNR y esperamos que se va a poder firmar pronto. Se trata justamente de tener un diálogo construido para acompañar a México a nivel federal en el tema de transición energética y bueno, creo que se ve a nivel federal, pero también que es muy interesante a través poder hacerlo también a nivel de estados, porque es muy complementario y que bueno, la electricidad o la energía se consume no en el nivel federal, sino a nivel del terreno y que también tiene temas de empleo, temas de impactos en el medio ambiente y todo se ve que ver a nivel territorial, ¿no? Y bueno, y los diálogos se hacen a un nivel formal de responsables, pero también tienen que involucrarse o de llegar a los técnicos y justamente en ese préstamo de la FD se está organizando una visita de estudio a Francia el próximo mes de diciembre. Y algo interesante que no se va a hacer solo para México, sino también que trabajamos con África del Sur y con Indonesia, que tienen finalmente desafíos comparables en otro contexto. Y otra vez creo que intercambiar experiencias a ese nivel puede ser muy productivo, porque somos más inteligentes cuando somos varios, ¿no? Y bueno, ya, otra vez que Francia está ahí para acompañar, para compartir. Y bueno, para regresar al tema de lo que necesitan las empresas, otra vez lo digo, necesitan algo, un reglamento claro, necesitan seguridad jurídica, son palabras que se escuchan, pero más allá de las palabras tiene que verse, ¿no?, cómo se implementa concretamente. Tenemos ahora todavía grandes empresas francesas que están muy activas en México y que quieren invertir en temas de biogás o en temas de hidrógeno verde, pero también tenemos otras empresas francesas que están mucho más prudentes y creo que es con el tiempo, con la confianza y con el ejemplo de que sí funcionan, con las que están más atrevidas quizás, que sí se va a poder hacer. Muchas gracias, Manuel. Para Aida, ¿qué lecciones puede aportar Guatemala a México para el desarrollo de bioetanol? ¿Qué los motivó a establecer el E10 a partir del 2026? Bueno, yo creo que Guatemala, les quiero contar un poco. Guatemala tenemos una legislación desde hace 40 años. Esperamos que el otro año ya podamos tener una mezcla de 10% de etanol en la gasolina. ¿Pero qué nos llevó a esto? Yo creo que es muy importante entender cuando se van a implementar los biocombustibles el por qué se va a hacer, ¿sí? Y el primer punto, que todo el mundo lo ha hecho al principio, es por seguridad energética, ¿sí? Y hay que evaluar, cada país tiene su tema, cada quien sabe cuánto depende de la importación. Guatemala depende 100% de la importación de combustibles fósiles. Importamos el 100%. Entiendo que México importa de la gasolina un 60%, creo yo, ¿no? Entonces, es un tema de seguridad energética. Luego, este otro punto que tiene mucho que ver es un tema de cambio climático y compromisos ambientales. Entonces, en Guatemala tenemos nuestra NS está priorizado el uso de etanol en la gasolina, eso es algo bien importante. Otro tema es el ahorro de divisas. Guatemala nos cuesta $6,000 millones la importación de combustibles. Es un montón de plata para un país tan pequeño como el nuestro, no como México, es enorme. No tengo el dato de cuánto le cuesta a México importar esto, ¿no? Entonces, yo creo que les quiero contar también que en el caso, y la última razón por qué el mundo lo está haciendo es para también reactivar el agro, y también creo que México le puede importar muchísimo esto, ¿no? Y me voy a extender un poquito por qué es tan importante el tema de los biocombustibles. Pensemos, los biocombustibles se pueden utilizar sólidos, líquidos y gaseosos, pero vamos a la parte de líquidos. Hay más de 60 países en el mundo que ya lo están utilizando. Somos los últimos en subirnos al barco, ¿ya? Europa lo tiene, Francia lo tiene hace muchísimo tiempo. Si ustedes se ponen pensemos en el mapa de América, ¿sí? Estados Unidos, el mayor productor del mundo, lo hace de granos,
sigue, bueno, está Canadá, después Estados Unidos, nos saltamos México, nos saltamos Centroamérica y vamos a Sudamérica, donde todos los países ya tienen biocombustibles en general. Entonces, ¿por qué ellos han podido y nosotros no? Yo digo nosotros porque también soy de Guatemala, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces es al final, yo creo que mucho tema de voluntad política, ¿sí? Y mucho tema del desarrollo de las políticas públicas que son tan importantes. Entonces, estos 60 países del mundo podemos aprender de ellos. O sea, Guatemala tal vez no es el mejor de los ejemplos en el tema de implementación, espero que pronto lo hagamos, pero tal vez sí somos un excelente ejemplo en el sentido de la productividad de esa producción de alcohol. Y enfocarse también en las emisiones de ese alcohol. Nosotros tenemos uno de los alcoholes de menor intensidad de carbono. Si ponemos a pensarnos en números, según el IPCC y según la normativa europea, la gasolina más o menos genera 94 gramos de CO2 equivalente por megajoule. Si hablamos de un alcohol de maíz, genera 56.8, y si hablamos de alcohol de caña, generamos 28.6 gramos de CO2 equivalente. Entonces significa, si nos comparamos con la producción de gasolina o con el consumo de gasolina, que reducimos al menos 70% los gases de efecto invernadero. Entonces hay que tener muy claro por qué se va a hacer, ¿ya? Eso es como que muy importante. Y podemos aprender de todos los países de Latinoamérica. También pertenecemos como asociación a la Coalición Panamericana de Biocombustibles, donde tenemos el acceso a todos los países, cómo lo han hecho. No es que tengamos que hacer un copy-paste, porque cada país tiene su situación, ¿no? Pero lo que es importante es aprender de los otros que han pasado, cómo lo han hecho, ¿no? Y por ejemplo, en nuestros países todavía sigue el tema de que si se van a arruinar los carros o no. Realmente eso no va a pasar. Hay 60 países en el mundo que lo están haciendo, más de cientos de millones de vehículos que lo están utilizando y realmente hay mucha experiencia técnica. Otra cosa que es muy importante y que creo que aplica para Centroamérica y para México, que básicamente se puede utilizar aditivos renovables, ¿no? Entiendo que México es uno de los mayores consumidores del MTBE, que también se puede sustituir por un alcohol nacional y renovable. Eso puede ser. Hay un gran potencial que ustedes pueden ver. Tienen una producción agrícola muy fuerte, tienen los cultivos de caña, de sorgo y de soya también que se pueden empezar a utilizar. Entonces pensemos en el transporte terrestre, pero viene todavía muchísimas más cosas. Viene la parte de los combustibles de aviación, que también México le puede apostar mucho a esto, ¿no? ¿Quién es el más avanzado? Estados Unidos y Brasil, ¿sí? Pero y Brasil todavía le va a costar todavía unos 5 años para empezar a producir, ¿no? Bueno, ya hubo una primera planta que está produciendo SAF, entonces esto viene. Y lo que viene después de esto también son los combustibles marítimos sostenibles, ¿no? Y que también ahí puede entrar el tema del hidrógeno. Entonces, yo creo que debemos de aprender de los demás, tenemos que voltear a ver qué es lo que están haciendo y sobre todo unir esfuerzos. Guatemala tiene muchísima tecnología en la parte de la industria de caña, tenemos un instituto de todo lo que es la Senjicaña, que es el centro de caña de Guatemala, en donde realmente se han visto las variedades de caña. Entonces creo que somos un país pequeño que podemos aprender unos de otros, también podemos aprender mucho de ustedes, de otros cultivos. Ustedes creo que le van a apostar al multicropping, lo cual es mejor aún porque disminuye disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, así que quedamos a las órdenes, no solo la Asociación de Combustibles Renovables, sino que también la Coalición Panamericana de Biocombustibles. Hace un mes estuvo el secretario en Guatemala, lo recibimos con muchísimo gusto, las puertas de Guatemala siempre están abiertas, y también hace 2 meses fue el foro de biocombustibles del proyecto Mesoamérica en Guatemala, así que estamos abiertos a cualquier tipo de cooperación. Y sobre todo yo creo que tal vez cuando yo volteo a ver estos países, ¿por qué han avanzado tanto el tema de los biocombustibles? Y mi conclusión es esta: trabajan juntos. Sector público, sector privado, cooperación y academia y sociedad civil. Si cada quien trabajamos por nuestro lado, no vamos a avanzar. Entonces yo creo que eso es el mensaje que les quisiera dejar, que es muy importante que trabajemos juntos, y no solamente en cada uno de los países, sino que en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Para César, ¿qué políticas de eficiencia energética y gestión de la demanda promovidas en Países Bajos podrían ser implementadas en México? Otra pregunta interesante, y yo no sé si sabían jóvenes todas y todos, el maestro Govirich me dijo que al final de la ponencia iba a haber examen, entonces espero que estén tomando notas.
en este tema, la transición, y que hemos hablado mucho de esto, no es solamente la generación de la energía. La transición también es reducir el consumo y gestionar la demanda. Es un balance. Y en esto los Países Bajos pues tienen algunas herramientas muy prácticas que podríamos aterrizar sencillamente a nivel municipal mexicano. Por ejemplo, los edificios casi neutros de energía. Fíjese qué interesantes, casi neutros. También tenemos que tener una conciencia de la realidad y no engañarnos. Si se fijan, del famoso net zero se ha ido moviendo. Una guerrita, que ahora resulta una guerra enorme, movió la aguja. Todo el mundo hablaba de 2030 y se ha movido la aguja a 2050. Porque nos hemos dado cuenta de estos pasos que también Aida y Emanuel mencionaban. Entonces, los edificios nuevos en los Países Bajos tienen que cumplir con este estándar. Entonces, un municipio en México puede comenzar con sus propios edificios públicos, hospitales, universidades, oficinas, y al aprender de ello, entonces colocar la regulación para el sector privado. El segundo es la rehabilitación profunda, que se le llama Energy Sprong. ¿Qué es esto? Las viviendas de tipo social que se modernicen con un sistema integral de aislamiento. Allá son bombas de calor, acá serían sistemas de enfriamiento, ventanas eficientes, porque eso también es un escape de energía, y la incorporación de la energía solar. Ahora, ¿quién va a financiar esto? Se tiene que financiar justamente con los ahorros. Es decir, el modelo es no de solamente hacer el gasto, sino de hacer la recuperación mediante el ahorro. Es un modelo de pensamiento un tanto distinto. Y esto se puede iniciar acá con pilotos a nivel municipal. El etiquetado energético de los edificios. ¿Cómo está eso? En Holanda, bueno, en los Países Bajos, que es más fácil decir Holanda, pero bueno, sabemos que son tres. Entonces, en el modelo neerlandés es que los edificios tienen una indicación, desde la A más hasta la letra G. Y entonces, siendo la letra G el menos eficiente en términos energéticos y siendo el A+, aquello. ¿Qué significa? Que si yo tengo un edificio A+, tanto mis rentas como mi venta, pues entonces tienen un incentivo mucho mayor a nivel de impuesto. Entonces, el otro tema es el alumbrado público inteligente. Yo recuerdo muy bien un proyecto porque mi padre trabajó algunos años acá en Tampico y hubo una iniciativa muy fuerte de cambiar todo el alumbrado a tipo LED. Y eso es un avance también grande, pero nos hace falta todavía más, es decir, la telegestión de los sistemas, que sea ajustable el nivel de brillantez. ¿Necesitamos toda la brillantez todo el tiempo o se puede ajustar? Los sensores a la demanda, ¿no? Eso se hace también muchísimo. Porque esto en los Países Bajos se han dado cuenta de lo siguiente: el 60% del gasto eléctrico municipal pues viene del tema del alumbrado. Entonces, allí hay un tema que se puede financiar también por temas de ahorros. Y el quinto, este es un poquito un tema interesante, pero vale la pena mencionarlo. Los municipios pueden requerir que las industrias y los comercios implementen medidas de eficiencia en sus instalaciones, de manera que en un plazo de 5 años, ¿verdad?, pueda haber una mejora en su consumo, sobre todo los que más consumen, y entonces, si ese objetivo no se logra, pues no hay renovación de la licencia. Por lo pronto, esa es la forma neerlandesa. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia neerlandesa? Que tiene que ver en cómo iluminamos, porque como lo decía Aida, pensamos en energía inmediatamente en el tema eléctrico, pero pues la realidad es que sí es un factor fuerte, pero también cómo construimos, cómo certificamos y por supuesto cómo gestionamos esa demanda. Muchas gracias, César. Ya estamos sobre el tiempo, les pediría nada más un mensaje de cierre final a cada uno, por favor, 2 minutos. Bueno, quizás terminar diciendo que Francia y México, bueno, tienen mucho en común en tema de valores y de su visión del mundo, ¿no? Sé que quizás México ahora es uno de los más fuertes defensores del multilateralismo y que sabemos que esta
bastante dañado, especialmente desde hace un mes, y Francia está en ese tema también, ¿no? Ahora por nuestro tema de transición energética, otra vez tenemos una historia muy distinta. Francia con el nuclear, especialmente porque no tenía recursos petroleros, no sé, quizás de haber tenido la historia seguramente hubiera sido diferente. México sí tiene sus recursos petroleros, bueno, con algunas dificultades, pero ahí están y es una ventaja también. Pero creo que comparten, y ahí voy exactamente en fase con lo que dijo Aida, comparten la convicción que es que la transición energética solo puede avanzar involucrando el sector público y el sector privado, y la cooperación y el intercambio entre países que quieren avanzar, y con confianza y con un diálogo técnico permanente, ¿no? Y quizás subrayar también lo que dijo el presidente Macron cuando vino a México el 7 de noviembre pasado, que para Francia México es un país amigo y también es un socio estratégico. Y queremos seguir escribiendo juntos en las páginas de nuestra historia. El año 2026, que ya viene muy pronto, celebraremos los 200 años de la relación diplomática entre Francia y México. Obviamente que se va a celebrar con eventos culturales, pero creo que el tema de la energía, de la transición energética, también puede ser un eje importante, porque otra vez lo digo, tenemos mucho en común, una visión común, valores comunes y proyectos, una base ya fuerte que se puede desarrollar, así que ya creo que sí podemos seguir de la mano para avanzar en ese tema tan complejo a nivel mundial. Muchas gracias, Manuel. Sí, yo quisiera dejarles este mensaje del potencial que tenemos en la bioenergía a nivel América. Dependemos definitivamente gran parte de los combustibles fósiles, eso va a seguir así, poco a poco vamos a ir agarrando un poquito de espacio. Según la Agencia Internacional de Energía, para el 2050, el potencial que tiene la bioenergía para todo lo que es la parte energética es un 18%. Entonces, nuestras regiones tienen que ir avanzando sobre esa parte. Y cuando hablamos de bioenergía, estamos pensando no solamente en combustibles líquidos, sino que también combustibles gaseosos. Todo el potencial que tenemos en la parte de biogás, en la parte agropecuaria, en la parte de todo lo que es la biomasa residual, en residuos orgánicos, o sea, todo lo que es la masa, todo lo que es la biomasa y todos los residuos orgánicos domiciliarios, todo eso es potencial energético que podemos aprovecharlo, ¿no? Y que vuelvo y repito que no solamente es energía eléctrica, estamos hablando de calor también, o sea, también todo lo que tenga que ver con calor. Entonces, el gran potencial que tiene México en torno a la bioenergía es muy importante. Hay que desarrollar esa normativa, hay que desarrollar esa reglamentación, y tal vez acá lo más importante. Yo sí creo que uno tiene que empezar con lo más fácil. Como hay tantos alumnos acá, yo siempre le digo a mis alumnos, empiecen siempre por lo más fácil. Si no pueden la primera pregunta, pasen la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces digo, México, ¿qué es lo que puede hacer hoy? ¿Cómo lo que veo? Yo veo acá un México que tiene suficiente materia prima para producir etanol, ¿sí? A corto plazo, que se puede sustituir aditivos petroquímicos poco a poco, y puede ser una mezcla de 5 o 10, puede ser por diferentes estados también, y que definitivamente eso, a la hora de hacer eso, pueden reducir emisiones, y con eso se puede alcanzar las metas climáticas, y con eso se puede cumplir también sus metas en su NDC. Entonces hay que trabajar en conjunto definitivamente, y les quiero contar que también, muy contenta, que en la COP30 la semana pasada, México también se adhirió a la iniciativa de cuadriplicar los combustibles sostenibles. Entonces, Guatemala también se adhirió. Entonces, tenemos que unir esfuerzos para que esto sea una realidad. Esto no significa tener más área plantada, sino que también significa ser más eficientes en este tema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, que tomemos la bioenergía en la matriz energética de todos los países de América. Muchas gracias, Aida. César. Me emociona mucho este tema porque, siendo mexicano de nacimiento, canadiense por adopción, vivo en Canadá, trabajando por una empresa americana y representando hoy a los Países Bajos, mi corazón se parte en varios pedazos, pero hay algo muy interesante también por mi trabajo actual a nivel global y que visito otros países. Y sigo confirmando una y otra vez
que tenemos en México, el potencial enorme, enorme de hacer, digamos que el cielo es el límite. Lo que nos hace falta es justamente lo que estoy observando y que me emocionó mucho venir a este congreso, y es el llamarlo internacional, el no reinventar el hilo negro, sino este panel en particular, cómo podemos replicar modelos de éxito que están ocurriendo a nivel mundial y simplemente adoptarlos. A veces los seres humanos tenemos esa buena iniciativa, pero un poco que nos afecta en que queremos hacer todo por nosotros solos y que no aceptamos el consejo de los demás. Pero es tan sencillo, si alguien ya lo pasó, pues decía mi abuelita, nadie aprende en cabeza ajena, pero yo creo que si podemos escuchar, podemos hacerlo. Y estos modelos, por ejemplo, neerlandés que acabo de compartir, a mí me emocionó mucho cuando estaba yo preparando todo el material, porque veo que lo tenemos y lo podemos hacer. Hablaste, Aida, del tema gaseoso. Mi buen amigo Pavel Hernández, que está acá, es un mexicano que está trabajando en ese tema de gas licuado nacional, precisamente de acá, para una demanda que hay en Europa. Pero hace rato también mencioné, generemos la demanda también en forma interna, satisfagamos lo que tenemos aquí. Hablabas de la importación de gasolinas en Guatemala, seguimos con la importación en México, y yo no lo veo mal, yo creo que es un balance simplemente, tampoco puedes producir todo. Hablábamos de que en los Países Bajos va a haber una importación de hidrógeno, tampoco están pretendiendo hacer todo el hidrógeno verde ellos mismos, pero sí están teniendo el hub, sí están teniendo el centro de distribución, almacenamiento, redistribución. ¿Por qué no hacer la réplica desde este lado y volvernos un proveedor estratégico? En fin, yo creo que la respuesta está en todos y cada uno de nosotros, en un tema de colaboración, de verdadero identificación de las fortalezas de cada uno, y me gusta mucho el modelo que se está trabajando acá en Tamaulipas. Y termino, leo directamente un mensaje que dio el secretario de Desarrollo Energético del estado de Tamaulipas. Dice, la estrategia de Tamaulipas en materia energética avanza en la construcción de infraestructura, desarrollo de energías limpias, vigilancia de combustibles, etcétera. Pero no les leo todo, me llama mucho la atención que dice avanza. No es avanzará, tal vez haremos, avanza. Lo que se hace hoy es lo que se proyecta al futuro. Muchas gracias, César. Les agradezco a todos sus aportaciones. Les pido por favor un fuerte aplauso por aquí para los ponentes.